Buenas chicas y chicos, ya estamos aquí de nuevo con un vídeo resumen, en este caso de ciencias naturales. A lo largo de estos días hemos estado viendo las plantas como un grupo de los 5 que forman los reinos de los seres vivos. Vamos a estudiar las plantas poquito a poco. En primer lugar, vamos a ver por qué se encuentran dentro de este grupo. Los seres vivos tienen que tener como cualidades el estar formado por células. Recordar que las células son los seres vivos más simples del planeta, perdón, y que además son los encargados de cumplir las 3 funciones vitales. Aparte, los seres vivos tienen que cumplir las 3 funciones vitales, que son la función de nutrición, que es a través de la cual el ser vivo obtiene las sustancias necesarias para crecer y vivir. Luego tenemos la función de relación, que es a través de la cual el ser vivo interactúa con el lugar donde vive y además así se puede ir adaptando a él. Y por último tenemos la función de reproducción, que es a través de la cual el ser vivo crea o genera individuos iguales a los progenitores, es decir, iguales a los papás y a las mamás. ¿Cómo se clasifican estos seres vivos? Bueno, estos seres vivos se clasifican en 5 reinos, que son los animales, los hongos, las bacterias o moneras, las algas y protozoos, que los metemos dentro de los protoctistas, y por último las plantas. Y es en este grupo donde nosotros nos metemos con este tema. Por lo tanto, las plantas son seres vivos. ¿Por qué? Porque están formados por células, en este caso son células eucariotas vegetales, es decir, tienen núcleo donde se encuentra el ADN y además tienen una pared vegetal, tienen cloroplastos, tienen el cloroplasma y además cumplen las 3 funciones vitales. Recordar que eran las funciones de nutrición, relación y reproducción. Vamos a ver qué partes tiene una planta. Una parte importantísima son las raíces, que son las que le sirven a la planta para que agarrarse muy bien en el lugar donde va a crecer y a través de ellas ir tomando el agua y las sales minerales. Luego tenemos el tallo. El tallo es el encargado de sostener toda la planta. Puede ser de 2 tipos, pueden ser flexibles y finitos y se llamarán tallos, o si ya empiezan a ser más gruesos y rígidos, es a lo que nosotros conocemos como tronco. Otra de las partes de las plantas son las hojas. Las hojas son las encargadas de que en ellas se produzca la fotosíntesis, son las que recogen el dióxido de carbono, el oxígeno, la luz solar. Y otra de las partes son las flores. No todas las plantas tienen flores, pero son las encargadas de producir el fruto. Recordar que no todas las plantas tienen flores. Y además de esto tenemos el fruto, que es el que se encarga de proteger la semilla. Cuidadito, que si no todos tienen flores, no todas tienen fruto para proteger la semilla, ¿vale? Estas son la idea principal de las plantas. ¿Por qué son seres vivos y cuáles son las partes de esas plantas? ¿De acuerdo? Porque cada parte cumple una función dentro de estos organismos o seres vivos. Vamos a ir ahora viendo cada una de las funciones vitales que cumplen las plantas. En primer lugar vamos a ver la función de nutrición. Recordar que las plantas son seres vivos autótrofos. Esto significa que ellas mismas se producen su propio alimento, no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Y al proceso a través del cual
obtienen su propio alimento se le llama fotosíntesis. A través de este proceso van a conseguir todo lo que necesitan, ¿vale? Para poder crecer y evolucionar. ¿Qué cosas necesitan? Pues mira, van a necesitar agua, van a necesitar sales minerales, van a necesitar luz solar y van a necesitar dióxido de carbono. Vamos a ver cómo se produce porque se produce en distintas fases. En un primer momento, las raíces van a ser las encargadas de coger el agua y las sales minerales. Y con esa agua y esas sales minerales van a elaborar un primer alimento que es la savia bruta. Esta savia bruta va a tener que ir subiendo hasta las hojas, que hemos dicho que es el lugar donde se produce el alimento. Y va a subir a través de unos tubitos llamados vasos liberianos. Cuando llegan a las hojas van a haber tomado el dióxido de carbono y la luz solar, y en ellas se va a mezclar con la savia bruta. Va a haber esa mezcla de savia bruta más luz solar y dióxido de carbono para crear lo que llamamos savia elaborada, que ese sí que es el alimento de las plantas. Y a través y a partir de ese momento, ese alimento llamado savia elaborada va a repartirse por toda la planta, viajando a través de otros tubitos que se llaman vasos leñosos. Recordar que este proceso solo se produce durante el día. Durante el día, las plantas están absorbiendo todo el rato dióxido de carbono y luz solar. Por la noche no hay luz solar, no se puede producir la fotosíntesis. Dentro del proceso de nutrición no solo está el de alimentarse, sino también el de respirar. Vamos a ver cómo respiran las plantas. Las plantas obtienen el oxígeno necesario para respirar y este proceso se produce siempre por la noche. Es decir, que durante la respiración van a tomar el oxígeno y van a expulsar dióxido de carbono. Por último, dentro del proceso de nutrición, aparte del alimentarse y el respirar, está la expulsión de las sustancias que no necesitamos. ¿Qué sustancias expulsan las plantas? Pues cuando están haciendo la fotosíntesis, las plantas expulsan oxígeno, toman dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Y en el proceso de la respiración, toman el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Recordad, de día expulsan oxígeno, de noche expulsan dióxido de carbono. Siguiente función. La siguiente función que vamos a estudiar es la función de relación. A través de esta función, las plantas se relacionan con el medio en el que viven y van notando los cambios que va habiendo en el entorno y se van adaptando. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de reacciones podemos tener? Bueno, pues reacciones que sean permanentes, es decir, que se produzcan y siempre se queden. Es decir, que las raíces siempre crecen hacia el interior de la tierra y el tallo siempre crece hacia el exterior buscando el sol. Da igual cómo coloquemos la planta, en la posición en la que la coloquemos o la plantemos, que las raíces siempre van a ir hacia abajo y el tallo siempre va hacia arriba. Y eso es un proceso permanente. Otro de los procesos permanentes es que las raíces siempre van a ir creciendo buscando agua. Da igual donde esté, ellas van a ir creciendo en busca de ese agua. Y otro cambio que es permanente es que los tallos van creciendo y se van agarrando a superficies duras. Algunos son momentáneos, es decir, que se producen en un momento dado para reaccionar a algo que está ocurriendo en el medio, como puede ser el girar buscando la luz del sol, como hacen los girasoles. Van girando, cuando deja de haber sol, dejan de girar. Otro de los cambios es que las flores y las hojas se abren
más para coger más cantidad del sol. Si os fijáis en las flores, no todas, pero la mayoría de ellas, cuando están por la noche se quedan más cerraditas porque no hay luz solar, pero en cuanto que empieza a salir el sol, se abren todo lo que pueden para poder captar la mayor cantidad de sol. Hay otras flores que al ser tocadas se cierran, como pueden ser las plantas carnívoras. Las tocas y cierran. Y hay otros tipos de reacciones como son el segregar. Segregar es verter sustancias, como puede ser cuando sueltan la miel, ¿vale? Y es para ahuyentar a los insectos o atraer animales, lo suelen hacer también. Y así es como las plantas se van relacionando con el medio, ¿vale? Luego tenemos la última de las funciones, que es la función de reproducción, ¿vale? Dentro del grupo de las plantas hay un grupo de plantitas que se reproducen de forma asexual y hay otro grupo de plantas que se reproducen de forma sexual. La reproducción asexual es la que se produce cuando interviene solo una célula sexual, no necesita de dos, ¿vale? Vamos a ver cuáles son ese tipo de reproducción. Son las plantas que se reproducen por esporas, como pueden ser los helechos o los musgos. Dentro de las hojas tienen como unos granitos que al abrirse caen y esa es su semilla, no necesitan que nadie venga a fecundarles. Y otra de las formas es la forma vegetativa, es decir, que por un trocito o una parte de la planta obtenemos una nueva, como es el caso, por ejemplo, de los tubérculos como la patata, ¿vale? Cogemos una patata, la plantamos y tenemos una nueva, no hace falta ser fecundado. Los bulbos, como es el caso de los ajos y las cebollas, plantas y vuelves a tener otro. Los estolones, es decir, que coges un trocito de ella y se reproduce, como puede ser el caso del jengibre. Y los rizomas, como pueden ser las fresas o los kiwis también. Coges un trocito de una planta, se va enganchando y va creciendo nueva, ¿vale? Y tenemos los esquejes, que este es el caso del kiwi que os decía, ¿vale? Por último tenemos la reproducción sexual, que es la que necesita de dos células sexuales para reproducirse. Tenemos plantas angiospermas y plantas gimnospermas, ¿recordáis? Las gimnospermas tienen unas flores con distintas partes, como es el pistilo, que encierra el estigma y el estilo, el ovario, el óvulo, y lo tenemos aquí, mirad la forma, parece que es un jarrón. Y tiene esas tres partes, ¿vale? Estigma, el estilo que es el tubito largo y la parte más gordita es el ovario y dentro está el óvulo. Además de esto tiene la corola, que es el conjunto de todos los pétalos. El cáliz, que son el conjunto de todos los sépalos, que está justo en la parte de abajo. Si ves esta foto de esta flor, tenemos la parte lila, serían todos los pétalos que juntos forman la corola. Y estas hojitas verdes que hay debajo de la parte morada se llaman sépalos y juntos forman el cáliz. Además de esto, tenemos que tener la célula masculina, que son los estambres. En los estambres tenemos la antera y dentro de la antera está el filamento con todo el polen, ¿vale? Lo he dicho al revés, el filamento, que es el tubito largo, y la antera, que es esta parte amarilla que parece un grano de maíz, y dentro tenéis todo el polen. Perdonad, me he equivocado ahí al deciros las dos cosas. Estas plantas angiospermas tienen flor y tienen fruto, ¿vale? Como pueden ser el peral, el manzano, cualquier árbol frutal que os planteéis, lo tiene, ¿vale? Otras son las gimnospermas, que también tienen flor, pero no dan fruto, como pueden ser los pinos. Es decir, que tienen una flor pero menos elaborada y no dan ese fruto, ¿vale? ¿Cuáles son las fases de esta reproducción sexual? Primero está la polinización. La polinización es cuando el polen que está en la antera, en esta parte amarilla, cae dentro del pistilo,
va a caer en el estigma, bajar por el estilo y llegar hasta el ovario, ¿vale? Luego está la formación de la semilla, que es cuando el polen y el óvulo se juntan y forman una semilla. Eso va a ir creciendo y engordando para formar un fruto y por último ese fruto o nos comemos la carne nosotros, como puede ser una manzana y plantamos la semillita en el suelo, o cae al suelo, se deteriora todo lo de alrededor de la manzana y queda la semilla, germina y vuelve a crecer otra nueva.